Un saludo para todas las personas que ven este video. Hablar de finanzas siempre será un tema de actualidad, de mucha importancia en todos los escenarios en los que nos movemos, independientemente de que nos estemos reuniendo con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, de estudio o incluso con personas desconocidas. Tocar temas como la inflación, tocar temas como las inversiones, tocar temas como los aumentos de salario, los aumentos de los arriendos, siempre estarán a la orden del día. Somos personas que tenemos necesidades materiales y muchas de estas necesidades materiales se atienden con recursos económicos. Mi nombre es Germán David, me gusta analizar las finanzas, analizar distintos puntos de vista antes de tomar decisiones en materia financiera. Y en el día de hoy vamos a revisar si es una buena decisión comprar vivienda en Colombia, especialmente en estos momentos, y qué tan bueno o qué tan malo puede ser vivir en arriendo. Si este tema te interesa, te invito a que te quedes hasta el final. Bueno, para remontarnos un poco a la historia de la vivienda, tenemos que irnos hasta la época de la conquista, pues los españoles en estas tierras hispanoamericanas conocidas así hoy fueron quienes empezaron a desarrollar este proceso de creación de la propiedad, o por lo menos de la finca raíz. Cuando fundaban un pueblo o una ciudad, le otorgaban algunos títulos a determinadas personas quienes iban construyendo sus viviendas. Posteriormente, a inicios de siglo, las viviendas grandes empezaron a arrendar espacios a distintas familias, como se ve en la imagen. Se crearon inquilinatos. Ahí empezaron a surgir los inicios de lo que hoy es el contrato de arriendo. Posteriormente, a inicios del siglo XX, en Colombia, se empezaron a trabajar leyes que entregaban viviendas en arriendo a personas que tenían un costo de aproximadamente entre el 6 y el 10% anual del costo de la vivienda, muy superior a lo que es hoy. Vamos a analizar distintos puntos de vista sobre lo que es este fenómeno de la vivienda en Hispanoamérica. De manera muy rápida, aquí podemos ver en este cuadro cómo, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, viven las familias en nuestra región. Tenemos que Nicaragua es el país donde hay familias que no cuentan con un techo o que tienen viviendas de mala calidad. Colombia se encuentra en el promedio, en la parte media baja de esta tabla, con un 37% de familias que no cuentan con un techo para vivir. Esta situación ha venido mejorando desde inicios de siglo, cuando esta cifra era muchísimo mayor. Obviamente eso se ha debido, entre otros factores, a que la clase media colombiana se ha duplicado en los últimos años. Es una situación que para muchos les cuesta creer, pero es una realidad. Colombia es el campeón, si se quiere, en arriendos. Como podemos ver en esta gráfica, aproximadamente el 40% de las familias o de las viviendas colombianas están ocupadas por familias o personas que viven en la modalidad de arrendamiento. Esto es el doble de países como El Salvador, Paraguay y casi 4 veces Perú o Venezuela. Entonces, vamos a mirar en este video porque esto no necesariamente tiene que ser malo. Tenemos en este cuadro el precio por metro cuadrado publicado por un diario colombiano que se llama La República. Esto es un precio promedio de las principales ciudades de Hispanoamérica. Bogotá y Quito se encuentran dentro de los más económicos, si se quiere, y ciudades como Santiago, Montevideo o Buenos Aires están en el top. Este no necesariamente son los precios en los que vas a comprar o vas a vender una vivienda, pero sí te va dando una idea porque estos cálculos fueron realizados en el año 2021. Acá tenemos la tendencia de la tenencia de vivienda. Básicamente hay tres modalidades de tener una vivienda, sea tu vivienda propia, sea vivienda de alquiler o sea otro. ¿Qué es otro? Es
un uso habitacional en el cual una persona o un grupo de personas residen en la vivienda de otra sin contraprestación alguna. Por ejemplo, que un amigo al que tú le facilitas un cuarto durante una etapa, o un pariente lejano que se viene a quedar en tu casa, o un padre que le permite a su hijo o a su hija que acaba de conformar una nueva familia que residan en un apartamento o en una habitación adentro. Entonces, como podemos mirar, Colombia es uno de los países donde menos propietarios residen en su vivienda y es el país, como ya lo indicamos anteriormente, donde más personas conviven o viven en viviendas arrendadas. Si nos trasladamos hacia Europa, vemos que nosotros no estamos tan lejos de países como Alemania, donde el 46 al 48% y el 49% en el 2020 vivían en arriendo, mientras que España mantiene una cultura de país de propietarios, al igual que Portugal o Italia. Acá tenemos la gráfica de los países donde más personas viven en alquiler. Acá podemos ver que países como Suiza, Alemania, Corea del Sur, Austria o Japón tienen promedios muy similares al nuestro. ¿Qué sucede? Independientemente de que Suiza, Alemania, los ingresos de las personas sean mayores, también se generan fenómenos de migración interna y adicionalmente a eso en estos países la vivienda es costosa. La vivienda en arriendo te genera la posibilidad de tener movilidad. Acá tenemos una tabla que nos muestra cómo están compuestas las viviendas de acuerdo al número de personas. Acá tenemos que hay viviendas en las que una sola persona, el 18% en promedio de las viviendas en Colombia está compuesta por una persona. Aproximadamente el 24% está compuesta por dos personas. El 24% adicional está compuesta en promedio por tres personas. Estamos viendo que casi que el 60% o un poco más del 60% de las viviendas están ocupadas por familias o núcleos familiares de menos de tres personas. Esto nos empieza a dar una idea de por qué puede ser más fácil para este tipo de familias más pequeñas tener viviendas en arriendo. Acá tenemos el gráfico de la tenencia de la vivienda en Colombia, donde en el decil 1 se ubican las personas de menores ingresos y en el decil 10 se ubican las personas de mayores ingresos. Contrario a lo que se piensa, en el decil 1 es en el que vemos más propietarios residentes en su vivienda, mientras que por ejemplo en los deciles de clases medias y emergente la porción se va reduciendo. Acá vemos que en contraste con lo anterior, en el año 2021 y en el año 2022, Colombia es el país o uno de los países del mundo en los que se publican estos datos, de acuerdo con la OCDE, en el que más unidades se venden por cada millón de habitantes. Pero uno dirá, ajá, ¿cómo así que se venden tantas unidades y son tantas las personas que viven arriendo? Bueno, en Colombia, así como vimos que ha ido bajando el déficit de vivienda, han surgido condiciones económicas y macroeconómicas que han generado que se duplique la clase media y además se ha llegado con opción de mejores tasas de interés y más largo plazo para pago a más número de personas que han podido adquirir viviendas. Además de eso, en los últimos 10 años los gobiernos han desarrollado proyectos de viviendas a las que le llamamos de interés social que han permitido que muchas personas hayan podido estrenar vivienda. Es por eso que este país ha tenido un crecimiento muy grande en la construcción y ha ido superando ese déficit habitacional. Acá tenemos, de acuerdo con la OCDE, en un comparativo entre el año 2000 y el año 2020, estos precios reales, es decir, ajustado con la inflación, en Colombia se ha duplicado el precio de las viviendas, mientras que se ha reducido, si se quiere, el costo de los alquileres. ¿Qué quiere decir eso? Que era más complicado pagar un alquiler en el año 2000
que en el año 2020, debido a los ingresos de las personas que han ido aumentando por encima de la inflación. Esto ha hecho que el precio de la vivienda, obviamente la inflación ha hecho que el precio de la vivienda suba, mas no ha tenido ese mismo efecto en los precios de los alquileres. Como es un país donde las personas no tienen muy buenos ingresos, quienes deseen poner en arriendo sus inmuebles y conseguir clientes tienen que bajar los precios. Eso ha generado que este sea un país mucho más apto para arrendar que para invertir. Uno de los factores que más ha influido en esa conducta de arrendar ha sido que la mayoría de los municipios en Colombia tienen una participación de aproximadamente el 40-45% de personas que no nacieron ahí. Esto quiere decir que muchas personas se trasladan del lugar en el que nacieron y se criaron para buscar mejores oportunidades en otro sitio. La única manera de poder ubicarse en una ciudad en la que pues tú no naciste o no tienes una propiedad es buscar un arriendo. Y este mercado del arriendo ha ido fortaleciéndose con esta condición. Acá tenemos, por ejemplo, que en el interior del país, entre Santander, Antioquia o Bogotá, la participación de personas que no son de esa región es del 46-50%, contrario, por ejemplo, a lo que sucede en regiones de la costa, donde al parecer hay un poco más de arraigo o un poco más de dificultad para que las personas migren de un lugar a otro. De las 42 ciudades analizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2015, se encontró que Santo Domingo y Bogotá son las que más hogares tienen, el doble del promedio. El promedio de la población que vive en arrendamiento es del 22. Entre Bogotá y Santo Domingo, como les indiqué, están cerca del 40. Hay un mito que me gustaría saber si están de acuerdo con esto o no, y es si los ricos le arriendan viviendas a los pobres. En el estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo se encontró que los arrendadores son distintos, son diversos, que hay una oferta de institucional, es decir, de inversionistas de capital, que toma aproximadamente el 20 al 30% de la renta de los inmuebles, pero la mayoría de los inmuebles son de personas que tienen una o dos viviendas, es decir, no son viviendas proveídas por ricos, sino por clases medias emergentes o personas que prefieren tener su vivienda en arriendo o compran una segunda vivienda para ir pagando el crédito con esto. Puede que de pronto parezca un mal negocio comprar una vivienda, pagar unas tasas de interés, pero esta es una dinámica que si la persona no tiene una cultura de ahorro y de inversión, te puede ayudar a tener un ahorro y protegerte la inversión en el largo plazo. Ahora, no quiere decir que lo que sucedió en el pasado necesariamente tenga que suceder en el futuro, pero como lo dijimos al inicio de la presentación, en los últimos 20 años la vivienda en Colombia casi que se ha duplicado de precio. Aquí tenemos el crecimiento de la vivienda de alquiler en América Latina. Este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo tomó como base los años 1990, 2000 y 2010. Aquí vemos que en Colombia pasamos del 25 al 40%. Como le dije, ha ido creciendo la clase media y se ha generado una movilización al interior del país buscando mejores oportunidades. El asunto de las viviendas en Colombia ha empezado a tener una crisis. Todo ese boom del que les comenté en el año 2021 y el año 2022 ha empezado a tener un freno de mano en estos últimos 7-8 meses. ¿Qué ha venido sucediendo? A raíz de la incertidumbre política, se puede decir que se ha generado un incremento en Colombia tanto del dólar como de la inflación. Obviamente este es un fenómeno que venía empujado por otras condiciones, la reactivación post pandemia, el recalentamiento de la economía, un paro nacional que se generó en el año 2021. En fin, muchas circunstancias han ido generando inflación y la banca central colombiana, un banco independiente a la presidencia del Congreso, ha tomado la decisión que se toma en muchos países, que es de aumentar las tasas de interés para frenar esa inflación. Y aquí vamos a detenernos un poco, porque si bien las viviendas han venido subiendo de precio, una de las
motivaciones que hacían que las personas tomaran la decisión era primero pues la confianza del inversionista en el largo plazo, porque las decisiones de compra de vivienda son decisiones que se toman pensando no en uno, ni en dos, sino en 5, 10 o 20 años, incluso algunas personas la tienen como una decisión para toda la vida. El asunto es que a las personas no se fijan tanto en el costo de vivienda, que sí, pero más que todo se fijan en la tasa de interés. Hace 2, 3 años se podían conseguir tasas de interés del 9, del 10% anual, que de pronto para otros países es alto, pero para Colombia es una tasa baja, teniendo en cuenta que en la década de los 90 las tasas de interés eran del 30% y los plazos no eran como hoy de 15 o de 20 años. Esta situación ha generado una caída en la venta de vivienda, tanto BIS, que es la vivienda de interés social, como la vivienda no BIS. Hemos tenido una caída del 64%, del 66% para la vivienda BIS y del 54%. Esto sin duda va a tener un impacto en el corto y mediano plazo en cuanto a los precios de vivienda, porque es probable que se frenen proyectos de inversión y que muchas personas no puedan cubrir sus obligaciones. Te preguntarás, ¿qué hacemos? Particularmente a mí me parece interesante la alternativa de invertir en una vivienda independientemente de que vivas o no. Yo he tenido la política de que uno pues no puede tener todos los huevos en una sola canasta, y sí creo que la vivienda es un factor de ahorro. Independientemente de que vivas en ella o no vivas en ella, si tienes la posibilidad de ahorrar y de con tu ahorro lograr reunir un capital para tomar una cuota inicial, considero que puedes esperar un poco a que bajen las tasas de interés. Yo creo que por lo menos en 6, 7 meses, hoy estamos en agosto del año 2023, ya empecemos a ver una reducción, pero no significativa. También hay que mirar cómo se comporta la inflación. En ese orden de ideas, como lo indiqué al principio, no necesariamente el hecho de vivir en arriendo es malo, porque como lo hemos visto, el promedio de la rentabilidad de una vivienda arrendada en Colombia está en el orden del 4% anual. Esto está por debajo de renta fija. Por ejemplo, hoy tenemos que los CDT están otorgando rentabilidades de entre el 13 y el 14% anual. Eso sí, esas rentabilidades no son sostenibles en el tiempo. Creo que en el próximo año es muy probable que esos CDTs se reduzcan. No sé si al 7 o al 9, pero seguramente vamos a tener una baja significativa de por lo menos un 30 o un 40%. La decisión de comprar vivienda es una decisión inteligente para las personas que no tienen la posibilidad de invertir en actividades distintas a las que hacen, por ejemplo, un profesional o incluso una persona que tiene un negocio puntual que le limita en materia de tiempo. Entonces, entre invertir y arrendar, todo depende de las posibilidades que tengas de hacer rendir tu dinero. En este momento es mucho mejor, si tienes un capital, colocarlo en un CDT a 9, a 12 o a 24 meses, y va a ser mucho más rentable que una vivienda que utilices para rentar. Y obviamente tienes que tener la certeza de que mientras no adquieras una vivienda en la que vives, siempre vas a estar pagando arriendo, porque la vivienda es algo que vamos a necesitar. Si te gustó este video, te agradezco que por favor nos regales un like y lo compartas con tus amistades. Muchas gracias.